Muy buenas tardes a todos los que ya están conectados. Vamos a dar inicio con nuestra tradicional puntualidad. Como ustedes vieron, los que ya están conectados, que las mujeres logísticas son más puntuales que los hombres logísticos. Estuvieron antes conectadas en este webinar, ya las han estado viendo, ahora las vamos a presentar. Estamos iniciando con mucho ánimo esta serie de webinars, 2021, que no se ve fácil. Va a ser complicado, va a seguir siendo complicado en el tema de salud y en el tema económico, pero donde la logística va a seguir siendo muy relevante y muy importante para lograr que los productos lleguen al momento que lo requiere el consumidor al más bajo precio posible. Ya tuvimos nuestra primera reunión de consejo, se aprobó el presupuesto de la asociación para este 2021, se aprobó el plan de membresías, ya lo van ustedes a conocer. Ojalá muchos de ustedes que están conectados se asocien a Soy Logístico y participen activamente. Hay 7 comités de trabajo y siempre hay una forma de hacer relaciones y de aprender. Ahora, no nada más en los pasillos de los eventos, sino también a través de la red. No me extiendo. Voy a presentar a Gaby Hernández. Ya muchos de ustedes obviamente la conocen porque ella es quien realmente opera junto con Itzel todo el tema de eventos y de trabajos de la asociación, para que les platique así brevemente el Premio Nacional de Logística. Aquí está el TAMEME, la escultura que se entrega anualmente. Le voy a pedir que lo platique y luego ya presente a nuestras panelistas para empezar. Buenos días y buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes, David, buenas tardes. Los saludo con mucho gusto. Estamos muy entusiastas en un año, sin duda, que va a ser complicado. Sin embargo, para nosotros como asociación es muy importante seguir generando contenido en el que ustedes puedan encontrar capacitación, puedan encontrar ciertos aprendizajes y en donde líderes logísticos les compartan sus experiencias. Bueno, vamos a iniciar con este webinar. Primero les quiero contar acerca del Premio Nacional de Logística. La convocatoria está abierta. Pueden participar en 4 categorías: académico, ejecutivo, empresa y proveedor de servicios logísticos. Se entrega un galardón TAMEME, una estatuilla de bronce, a los proyectos que demuestren mejores prácticas y aportaciones en cadena de suministro. Entonces, está abierta la convocatoria. Tienen que descargar un cuestionario para poder participar. Este cuestionario está desarrollado en conjunto con la Secretaría de Economía. Y son 16 organismos del jurado calificador. Está CONCAMIN, está el COMSE, está el GC1, están universidades, está UPIXA, la Ibero, la UNAM, están los organismos cúpula. Entonces, Soy Logístico es quien coordina, quien organiza, nosotros no votamos, eso es importante. Entonces, bueno, ahí está la convocatoria, los invitamos a que participen, que este año todos los proyectos, porque sin duda han sido mucho más creativos en cadena de suministro el año pasado, con lo que tienen pueden participar y ser reconocidos en el sector logístico. Pues ahí está la invitación. Los dejamos para que puedan participar. La página es premiologística.com.mx. Ahí pueden ver la convocatoria y cualquier duda pues nos pueden escribir en nuestras redes sociales a través de la página web. Estamos atentos a sus solicitudes. Pues ahora sí, para iniciar el panel, tengo el honor de presentar a nuestra moderadora. Son 3 exitosas mujeres las que van a participar en esta sesión de webinar y voy a iniciar presentando a Paola Cabrera. Paola Cabrera es madre de 2 hijos, es coach empresarial y personal, amante de la música y de la buena literatura. Pao es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de México, cuenta con una certificación en coaching por el TEC de Monterrey, un diplomado de formación de gerentes de alto desempeño por esta misma institución y cuenta también con un diplomado en estrategias digitales para negocios por la Universidad de Columbia Business School. Con más de 20 años de trayectoria profesional, laborando para grandes empresas como Oracle, HP y desde hace 13 años para GC1 México como Marketing and Communication Manager. Pau, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Los voy a presentar también a mi compañera, gracias Pau, Itzel Cardiel, quien nos va a ayudar a presentar a Bélgica. Itzel forma parte del equipo de Soy Logístico. Adelante, Itzel. Muy buenas tardes, yo tengo el gusto de presentar a Bélgica Simbrón. Es madre de 2 hijos, profesional con 20 años de experiencia en cadena de suministro, ventas de servicios de transporte, administración de flota propia y manejo de centros de distribución a nivel nacional, con maestría en finanzas y logística. Como parte de su desarrollo, ha sido gerente nacional de transporte seco y refrigerado en Walmart por 13 años, gerente de transporte de flota propia en Soriana por 3 años y gerente nacional de transporte y distribución en DHL por 2 años.
Site Leader en Unilever y actualmente es Senior Operations Manager en Mary Kay. Bienvenida, Bélgica. Gracias, Itz. Muchas gracias por la invitación. No hay de qué. Y bueno, continuamos con Emily López. Emily López es madre de 2 hijos, es originaria de Ciudad Madero, Tamaulipas, obtuvo el título de Ingeniero Industrial y de Sistemas por el TEC de Monterrey y completó una maestría en Administración de Empresas en la Universidad Politécnica de Madrid, España. Cuenta con más de 15 años de experiencia en logística y cadena de suministro, colaborando para BASF, industria química líder en el mundo, en la que ocupó diferentes posiciones en transporte, en distribución a nivel internacional. Fundó Grupo SIL, empresa especializada en logística y transporte, y actualmente es directora de logística y transporte para Constellations Brands de la división de cerveza. Bienvenidas, nos da muchísimo gusto que nos acompañen. Las dejamos con el panel. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Gaby. Gracias a David y a todos, a Soy Logístico por la invitación. Y bueno, pues la verdad es que para mí es un verdadero placer poder ser quien modere este panel. Voy a aprender muchísimo de estas 2 mujeronas con las que ya tuve también el placer de platicar previamente. Y bueno, pues para comenzar e irnos de lleno, me gustaría preguntarles a las 2, porque creo que esta pregunta es muy relevante, el punto de partida. ¿Qué es logística inversa? ¿No? Es súper importante irnos a los básicos. No sé si cada uno me puede ayudar con su punto de vista. Claro. Con mucho gusto. Si quieres empiezo. Sí, Bélgica. sí, Emily. Adelante. ¿Qué tal? Buen día. Inicialmente, pues muchas gracias a la asociación, esta gran asociación de logísticos por la invitación. Es un placer estar aquí. Pues yo podría definir la logística inversa y es un tema muy interesante porque comúnmente se deja de lado o detrás de la logística habitual que todos conocemos y ejecutamos. Yo diría que tiene que ver más o menos los mismos conceptos que la logística habitual, ¿no? Hay que planear, hay que controlar y hay que ejecutar, digamos, un modelo de flujo de materiales, pero en este sentido, desde el punto de destino o el punto de consumo de los materiales hacia atrás, hacia su punto de origen. Y el punto de origen puede ser muy diverso, ¿no? Puede ser una empresa que embarca productos terminados, puede ser una red logística, ¿no? En donde los productos tuvieron varias etapas y hay que devolverlos hacia un centro de distribución, ¿no? Hacia un almacén, o bien devolverlos para eventualmente una disposición final o una reutilización de los mismos. Entonces, pues creo que es un concepto bastante interesante, bastante amplio en la logística y yo lo definiría así, ¿no? Es la logística, digamos, desde el punto de consumo hacia cualquiera de las etapas hacia atrás. Perfecto, Emily. Lo definiría como el flujo excedente de mercancías que vienen por devoluciones, por material que está dañado, y pasan a través de toda la cadena de suministro para llegar a nuestros centros de distribución o el punto de origen, para finalmente tener un proceso de reciclaje, de reacomodo de producto o finalmente de donación, recuperación de los mismos. Entonces, ese es el concepto que yo puedo tener de la parte de logística inversa. Si bien es cierto, nos ayuda mucho a la garantía de servicio en los clientes en la logística inversa de e-commerce. Es muy importante la parte de los clientes, el que puedan tener este servicio. Somos amigables con el medio ambiente, que veo que es un beneficio que podemos tener. Somos amigables. Podemos tener cierto grado de recuperación y cierto ingreso al poder hacer esa recuperación de su producto. Y bueno, también el tema de la consolidación de transporte es algo que es importante. Tenemos una mayor consolidación de mercancía, entonces esos son los beneficios que le veo y es el concepto que pudiera dar de la parte de logística inversa. Muchas gracias, Bélgica, Emily. Creo que podemos sentar las bases y podemos comenzar a entender este concepto, pues para todos aquellos que no estamos tan familiarizados. Me gustaría conocer, Emily, por ahí compartías tú un poco, tanto tú como Bélgica, ejemplos, pero podemos profundizar un poco más en los tipos de logística inversa que existen. Entiendo que hay diferentes. Sí, bueno, la literatura es bastante diversa y hay muchos enfoques quizá que pudiéramos manejar. Yo lo cerraría a dos tipos, ¿no? El canal de logística inversa industrial tradicional,
¿no? En donde las empresas buscan justamente una reutilización, recuperación o eficiente disposición de residuos, ¿no? O materiales que se puedan reutilizar en procesos productivos, ¿no? Esa sería, digamos, la tradicional logística inversa que desde hace décadas pues venimos escuchando. Y conforme ha ido entrando todo este tema de la logística para el e-commerce y todo lo que tiene que ver con la distribución de productos a consumidor final, ¿no? A usuario, pues yo señalaría esta otra logística inversa que le llaman la logística de las devoluciones, ¿no? En donde sencillamente alguien por calidad del producto, porque no le quedó o porque no hizo clic con lo que pidió, o por las razones que gusten y manden, pues tiene que existir una logística de retorno o de devolución de ciertas mercancías, ¿no? Entonces, yo señalaría como esos dos grandes rubros. En la primera, en lo que es la logística inversa, digamos, industrial, tradicional, pues como ejemplos yo podría poner muchos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas empresas no hacen o buscan recuperar la tarima, no sé, que utilizan para la distribución de sus productos? Si es que usan tarima plástica o incluso hasta reacondicionar las tarimas de madera, ¿no? Eso podría ser un ejemplo de los muchos en la logística industrial, logística inversa industrial y tradicional. Pues la recuperación en general de residuos o el reciclaje de los mismos. No olvidemos que mucho tiene que ver ya con normatividades cada vez más estrictas, ¿no? Para recuperar aquellos residuos de la logística tradicional que pudieran generar eventualmente un efecto de impacto negativo hacia la parte ecológica, ¿no? Y tiene que existir una logística de recuperación y de retratamiento de esos materiales o su disposición final. Entonces, eso como ejemplos de la logística inversa tradicional, ¿no? En la logística de devoluciones, la logística inversa de devoluciones que hablábamos ahorita, muy ligada al e-commerce, pues los ejemplos creo que todos los vivimos y más ahora en la pandemia desde casa, ¿no? Cuando pues nos toca, finalmente como consumidor final, pedimos algo por internet y tenemos que gestionar una devolución a través de una empresa transportista o la empresa que nos vendió. Entonces, esos serían pues un ejemplo muy claro, muy vivencial de lo que trata, ¿no? O de lo que envuelve la logística inversa de las devoluciones de mercancía. Creo que Bélgica tiene un poco de experiencia en eso ahorita en Mary Kay, ¿no? Bélgica, tienen por ahí una metodología de... Sí, de servicio al cliente. En ese caso en específico, en el caso de Mary Kay, la garantía es del 100%. Si hay un mal piqueo o un mal envío de mercancía, nosotros tenemos que mandarle nuevamente a la consultora, directamente a su casa y sin costo alguno, la mercancía. Sin embargo, hay otras compañías que sí manejan, como dice Melil, otro tipo de logísticas inversas. Aquí lo único en Mary Kay que hacemos es la reutilización del cartón y playo. Tenemos una compactadora, hacemos toda esa compactación y hacemos la venta de ese subproducto. Pero la garantía es 100%. Esto liga mucho a la pregunta que iba a hacer y creo que me la estoy respondiendo, ¿no? Al final me interesa saber, Bélgica y Mary Kay, qué logística inversa tienen implementada. ¿Esta es la que tienen implementada? ¿Alguna adicional o esta es básicamente en la que esa es la logística inversa con la que trabajamos. Sin embargo, digo, dado que he podido colaborar en compañías como Walmart, ahí sí es una logística inversa de un departamento completo a cargo de un subdirector, gerentes, que tienen a cargo un área completa. Hacemos la devolución de RPCs, por ejemplo. RPCs, tenemos una máquina de lavado, se lava el RPC, se vuelve a rentar hacia los proveedores que nos venden la fruta y las verduras. Tenemos también la parte de la recuperación de subproducto, cartón y playo, y se recupera directamente. La mayoría se hace en el centro de distribución de Cuautitlán, la mayor parte, y el control de tarimas, que sí es muy importante para la operación de Walmart, dado que si no se tiene ese control estricto, podemos llegar a tener pérdidas importantes, dado el costo de las tarimas. Y sí es una logística inversa más que nada enfocada en la recuperación de todo lo que hay en las tiendas hacia los centros de distribución. No hay una devolución como tal. Si llega un camión mal, la mercancía no es la que se pidió o llega algún producto dañado, no existe una devolución como tal hacia el centro de distribución. Ya es un manejo administrativo a través de ciertos cargos a centros de costos, de sites a tiendas, etcétera, pero no hay una devolución como tal. La devolución es de lo que va quedando reciclado de las tiendas y regresa hacia los centros de distribución, pero no de mercancía. Por ejemplo,
lo que hacen otras compañías. Unilever maneja una logística inversa en donde sí tiene muchísimas devoluciones de los retailers, sí tenemos muchas devoluciones de Walmart, de Soriana, y tenemos ahí contratamos los servicios de outsourcing, como es nuestro 3PL, que es de HL. Hay un área que se llama CRID, ahí me llegan todas las devoluciones, a grosso modo te lo cuento, llegan las devoluciones, ahí se hace el separado de esa devolución y verificamos qué puede regresarse y reacondicionarse y venderse a varilleros o a abarroteros pequeños, qué se va a donación, que definitivamente se va a destruir. Pero si ocupamos un equipo, pues algo importante de gente de DHL que me hace toda esa separación de producto. Porque sí tenemos una cantidad importante de devoluciones y ahí tratamos de recuperar una parte importante. Entonces, en mi experiencia, eso es lo que yo he podido ver, adicional a que yo tengo un equipo en Unilever, no muy grande, de 5 o 6 personas que se encargan de controlarme todo lo que es la tarima CHEP. Y nosotros tenemos, en el tiempo que yo estuve, un proyecto de tarima que le llamamos tarima morada, que trae nuestro logo, Unilever, y es tarima que utilizamos con los retailers que nos lo permiten, por ejemplo, un Walmart, que me permite manejar cierta cantidad de tarima que no es CHEP. Ese control lo tengo que hacer a través del sistema y a través de los sistemas de CHEP. Entonces, esa parte de tener sistemas para controlar, yo creo que grandes compañías como Walmart lo hacen. Unilever está en eso, en esa parte, aunque contrata outsourcing, pero al final del día lo pueden hacer porque tienen ese volumen para moverlo. Entonces, ahí es ese gran abanico que manejan esas dos compañías, que son las que yo conozco. Mary Kay lo hace en una menor proporción. Pero súper interesante, ¿no? Porque la asesora se siente siempre protegida y sabe que le va a obtener su producto sin tema. Lo que estamos arrancando en Mary Kay actualmente para ser amigables con el medio ambiente es pedirle a DHL que tenga contenedores para que todos los envases que va desocupando la consultora se puedan reciclar y puedan llevar un proceso de reutilización, pero apenas estamos arrancando con esa parte, todavía no existe, se están pidiendo esos contenedores a DHL para que nos ayude con esa parte. Qué interesante. Y en Constellation Brands, Emily, ¿qué tipo de logística inversa tienen o manejan o aplican? Sí, Pau. Mira, División Cerveza, que es en la que yo laboro y les puedo compartir, nuestra empresa está enfocada al mercado americano. Toda la cerveza que producimos en México finalmente va y se vende en Estados Unidos. Entonces, la logística inversa nos involucra además procesos por ahí de devolución de materiales a México, ¿no? Otra vez importación temporal, etcétera, otro tipo de procesos por ahí de comercio. Lo que les puedo contar, imagínense, ¿no? En la cerveza, hablemos de los barriles de cerveza, ¿no? Lo que se vende a todo lo que son bares y restaurantes en Estados Unidos son barriles metálicos, muchos los conocerán y definitivamente tenemos que involucrar una logística inversa muy depurada, muy eficiente, ¿no? Para que todo ese inventario, porque bueno, hablemos de que en empresas como Constellation, como en muchas, ¿no? Lo que nos interesa devolver a nuestros procesos productivos y volver a reutilizarlos y demás, pues es porque son materiales eventualmente costosos y que les podemos sacar una vida útil mucho mayor a un primer uso, ¿no? Entonces ahí entra un poco la dinámica de distinguir qué materiales tenemos la obligación o quisiéramos ser más eficientes y recuperar. Entonces, bueno, hablemos de los barriles, ¿no? Eventualmente, pues es una logística que a través de terceros, compañías logísticas que nos empiezan a hacer esas recolecciones, imagínense a todo lo largo y ancho del territorio americano, ¿no? Para concentrar en ciertos puntos, pues un proceso también de recuperación, limpieza, evaluación de calidad, ¿no? Ver si son reutilizables o no. Todos estos, pues, tipo de mercancía, y valga la redundancia otra vez, son activos de la compañía, ¿no? Que tienen un folio y tienen un valor en nuestros libros y que queremos cuidar y darles su máxima utilización, ¿no? Justamente para generar eficiencias o no caer en sobrecostos, comprando más, etcétera, si no se necesita. Entonces, pues ese tipo de logística es la que estamos, por ejemplo, viviendo en Constellation Brands, la recuperación de los barriles, su limpieza, su reacondicionamiento y luego volverlos a traer a las cervecerías a México para que vuelvan a tener un ciclo de vida útil. Les puedo compartir también lo que llamamos
METs, que son marcos, entrepaños, tarimas. Todos estos materiales, por ejemplo, en la logística inbound, en la logística de insumo que tiene Constellation Brands, todo lo que llevamos de vidrio, por ejemplo, botellas de vidrio vacío, que llevamos a nuestras cervecerías para ser envasadas, llenadas con cerveza. Bueno, al final todos esos marcos, entrepaños, las tarimas, ¿no? Todo lo que se utilizó para traer de las vidrieras hacia nuestras áreas de producción, pues tenemos que ser eficientes también en recuperarlo, reacondicionarlo y devolverlo a las compañías vidrieras. Y fíjense qué interesante cómo entra un partnership muy cercano entre lo que hace nuestra compañía en nuestras cervecerías con lo que hacen otras compañías que nos dan productos o materias primas, ¿no? Para poder producir. En este caso les hablo de las vidrieras y cómo tenemos que tener un ciclo pues muy perfecto, ¿no? De decir, bueno, en qué momento requerimos de qué tipo de botella para entonces hacerte llegar los materiales que son propiedad de CBI, que son propiedad de Constellation, pero que necesitamos pues para ese envío de productos a la planta, ¿no? Entonces, son el tipo, digamos, de logística inversa con la que operamos y al igual que Bélgica lo comentaba, hay toda una infraestructura detrás, un equipo de trabajo, managers y expertos dedicados a este tipo de logística dentro de la organización, pues para poder tener una operación lo más eficiente posible, ¿no? Y donde los procesos, además de planeación de la producción o planeación del consumo, por ejemplo, para el caso de los barriles, pues juegan un papel muy importante para estar cuidando justamente esas estacionalidades o picos que pueda tener tanto los procesos productivos, en el caso de las devoluciones de marcos, de entrepaños, de tarimas, como los picos de la demanda, ¿no? Para el tema de los barriles y cualquier otro material que se pueda reutilizar en nuestro segmento. Toda la complejidad que hay detrás, ¿no? Al final de cada uno de estos procesos. La verdad es que ya hay bastantes preguntas. Quiero preguntarles, ¿cómo se sienten más cómodas? ¿Dejándolas al final o quieren que vayamos abriendo la conversación? Ahorita deben de haber alrededor de unas 10. Entonces yo les pregunto, esta sería mi primera pregunta relacionada al respecto. ¿Cómo se sienten más cómodas ustedes? ¿Que las dejamos al final y las juntamos o prefieren irlo resolviendo? Pues, por ejemplo, creo que por el tiempo vamos resolviendo algunas, sí. ¿no? Sí, Para yo irle creo que dando sí. atención a lo que la audiencia quisiera Va pidiendo, escuchar. claro. Va. Si quieres, por ejemplo, Entonces, en el tema del backhaul, no sé, Pau, si quieres, puedo platicar un poquito del backhaul que yo tenía en la parte de Walmart. Yo me encargaba de la contratación del servicio del transporte para toda la red logística de Walmart. Obviamente contrataba el tema del backhaul. Con las líneas transportistas, por ejemplo, en este caso, un porcentaje de regreso les pagamos por esos viajes. Sin embargo, aquí lo importante es, yo creo que el porcentaje que manejamos en México debe estar en un 15-20%, y Walmart sí lo hace porque tiene muchísimas tiendas. Estamos hablando de más de 3,000 unidades de negocio en Walmart. Entonces, yo calculo que es un 20%. En Unilever yo utilizaba los servicios de Walmart de backhaul. Los podemos utilizar únicamente a 300 kilómetros cercanos al centro de distribución de Cuautitlán. Entonces yo calculo que es un 15-20% y si lo utilizamos, es dinámico. Te decía, yo lo utilizaba en Walmart, lo contrataba, a ver si lo estuve utilizando para las entregas, sobre todo al centro de distribución Cuautitlán, me ponen una parte importante, estaríamos hablando de un 5%, de lo que yo ocupo para entrega al centro de distribución específico de Cuautitlán, si lo utilizo. A nivel México yo creo que es un 20% y depende de la cantidad de formatos de negocio a los que puedan llegar cada uno de los, sobre todo retailers son los que creo que lo podrían estar utilizando. No sé si con eso aclaro un poquito la pregunta. Y nos ayuda muchísimo a nosotros como proveedores de Walmart, porque esos viajes estamos seguros que nos lo van a recibir, no tienen una cita específica y no tenemos ninguna pérdida porque no hay horarios. Entonces nos sirve mucho el servicio de backhaul que nos ofrece, en este caso, Walmart. Creo que ahí queda como prácticamente explicada la pregunta, pero para poner en contexto, si alguien no la leyó, iba muy enfocado al proceso y qué porcentaje lo usa en México, ¿no? Entonces, sobre esa pregunta se fue ahorita a Bélgica, que creo que fue de las primeras que nos llegó y desde mi punto de vista aclaras bastante lo que nos estaban preguntando.
Y por ahí Carlos Jiménez pregunta, ¿qué tanto afecta el transporte a estas logísticas inversas, tanto propias como no propias? ¿Y cuál sería la verdadera logística inversa? Que creo que este punto, pues no sé si hay algo adicional que aclarar, pero les transmito tal cual la inquietud. Sí, yo diría que el transporte es un jugador, uno de los varios jugadores súper clave, importantísimo en la logística inversa. Así como lo es en la logística tradicional, la cadena de transporte se vuelve una parte de la médula espinal de hacer realmente una logística inversa eficiente, ¿no? La decisión de si el transporte es propio o tercerizado va mucho en función del tamaño y el esquema logístico que tenga la organización y también qué tanto valor agregado tiene el servicio logístico, ¿no? De cara a cliente o de cara a su consumidor, como para tomar la decisión de invertir o no en un servicio que eventualmente pudieras tercerizar, ¿no? Si quieres tener eso como parte de tu valor, de tu cadena de valor o de tu valor agregado, el servicio logístico, el tener mucho mejores prácticas o tener mucho mejor control, darle visibilidad al cliente, bueno, eventualmente se puede valorar el tener un transporte interno, ¿no? Es decir, con flota propia arrendada, manejado de forma interna. En otras ocasiones, bueno, puedes optar siempre por la tercerización del servicio. No es malo ninguno de los dos modelos. Creo que mucho impera el saber en qué mercado, en qué segmento y qué valor te puede dar el tener uno u otro esquema de transporte. Y con respecto a cuál sería la verdadera logística inversa, pues como lo decíamos, todo aquello que es logística del punto de consumo o utilización de los materiales hacia la cadena, hacia atrás, digamos, ya lo estaríamos encajonando como un modelo de logística inversa, sea para reutilización, sea para disposición final, sea para, en fin, reciclaje, etcétera, ¿no? Muchas gracias. Adriana Martínez nos comenta que es supervisora de logística inversa en 3M y que justo los procesos que menciona Bélgica, como donación, recuperación y destrucción, son clave en el proceso. Incluso un tema de mejora continua, recuperación de cartera y flujo efectivo. Quiere consultarles cuáles son los pasos clave para que las empresas puedan tener una logística más ecoamigable y sustentable. Normalmente la logística inversa está un poco de la mano con la logística verde, pero viene también la tendencia de tener una logística verde sin afectar nuestro nivel de servicio. ¿Qué tal? Pues yo creo que lo que hacen grandes compañías, como lo mencionábamos, el caso de Walmart, aproveche el viaje de ida a la tienda para traerse lo que la tienda necesita retornar como cartón playo, tarime y RPC, eso lo retornamos en el mismo viaje, entonces ahí estamos aprovechando el viaje de ida y estamos además de teniendo un ahorro, que me estoy trayendo todo ese producto, estoy siendo amigable con esa parte específica del medio ambiente. Entonces yo creo que parte importante es evitar generar más kilómetros para ir a recolectar. Sí buscar la manera de que las rutas sean compatibles o sean rutas que nos ayuden a disminuir el tema de los kilómetros. En DHL buscamos mucho esa parte, la reducción de kilómetros, la medimos incluso en árboles que no se talaron. Entonces esa parte yo creo que sí es muy importante en poder consolidar con otras economías de escala, poderte subir a un camión donde vaya mercancía de diferentes clientes, eso también nos puede ayudar a poder tener una logística más verde, generar esas alianzas entre compañías. Yo ahí quisiera complementar este tema de la logística verde y no necesariamente encasillarla o encajonarla en la logística inversa, ¿no? Es decir, se puede hablar de logística verde aún en la logística tradicional, ¿no? De productor a consumidor, como también en la logística inversa, ¿no? Es decir, son conceptos que sí juegan, sí se mezclan, pero no dependen o no se asocian necesariamente uno con el otro, ¿no? La logística inversa, al igual que la logística tradicional, pues al final pueden tener su factor verde y como decía Bélgica, ser medidos, igual en CBI, por ejemplo, lo medimos con árboles no talados, va en función del kilometraje, va en función del modo de transporte que utilices y las emisiones o la huella de emisiones que genere.
en fin, ¿no? Son conceptos de una logística sustentable sin necesariamente ligarlo directamente a la logística inversa. No sé si me explico, ¿no? Es un concepto de logística verde para toda la cadena, sea logística tradicional o sea logística inversa. De acuerdo, Meli. Sí. Sí, claro. Pues si quieren seguimos con las preguntas del panel. La verdad es que se han venido acumulando un montón de preguntas y creo que si no nos vamos a ir solo sobre ellas, y seguramente algunas se van a poder aclarar con las mismas del panel. Y si no, pues al final seguimos con las preguntas. Algo que me interesa también conocer y creo que va a ir mucho en el sentido de lo que han venido preguntando es, Emily, ¿cuáles son, te digo Emily, perdón, Emily, cuáles son los principales retos? Al final, la logística inversa no es sencilla, lo han venido platicando, quizás no como retos, usando la palabra tal cual, pero han venido hablando de estos grandes, pues voy a volver a usar la palabra, pero retos que representa el estar aplicándola. Pero si yo te preguntara desde tu punto de vista, ¿cuáles son estos grandes retos? ¿Cuáles mencionarías? Sí, Pau, pues mira, pueden ser diversos. Nuevamente, el tipo de logística inversa que cada empresa genere, su dimensión, ¿no? ¿Qué tanto depende la compañía de esta logística inversa? Pues los retos pueden ser diversos. Yo diría que el primero sí tiene que ver con un proceso de análisis profundo, ¿no? De la compañía a nivel incluso financiero. El decidir en dónde o en qué rubros vale la pena inyectar recursos para ejecutar una logística inversa. Y al decir destinar recursos, pues hablo tanto de gente que coordine, que controle, que planifique, como la subcontratación, ¿no? De empresas recicladoras, empresas transportistas, empresas almacenadoras, de todo lo que te interesa que esta logística inversa maneje. Leía por ahí una pregunta de Rafael Alexander, ¿no? De estas dificultades de cruzar todo, no nada más es ir por el producto y ya, ¿no? Hay todo un detrás de documentación, de hacer nota de crédito a un cliente, de, bueno, recapitalizar el activo en la compañía, valorarlo de calidad si funciona o no funciona. En fin, muchos otros, digamos, subprocesos asociados a la logística inversa que definitivamente se convierten en un reto. Entonces, por eso decía, la organización tiene que tomarse el tiempo de analizar perfectamente bien en qué rubros quieren justamente valorar el invertir en recursos, en tiempo para generar una logística inversa, digamos, ya rutinaria, ¿no? Desarrollar los protocolos y los modelos operativos, setear un sistema que facilite todo eso que nos contaba por ahí Rafael, para que sea algo pues ya de rutina, ¿no? De la organización. ¿Y en qué otros conceptos pues se quedan a nivel, digamos, como le decimos, manejo de excepciones, ¿no? Manejo de devoluciones, en donde no necesariamente tienes una infraestructura para correr con una logística inversa, pero que eventualmente te va a tener que demandar, pues ir por un producto, darle una devolución al cliente, ¿no? Volverle a mandar material. Entonces, pues yo diría que los retos son diversos, los he tratado de cubrir, ¿no? En este pedacito, pero pues sí tiene que ver con la gestión, sí tiene que ver con la disposición de recursos. Y bueno, yo sumaría quizá el efecto de qué tan amplio es tu mercado, ¿no? ¿De qué estás hablando? Si vas de un almacén o una planta hacia atrás, o si vas de millones de casas hacia atrás, ¿no? Entonces, también este spread, ¿no? O esta dilución del cómo atacar la logística, pues también es muy, muy interesante y muy importante valorarlo, ¿no? ¿De qué estás hablando, no? Si son camionetitas múltiples, millonadas de pequeños envíos hacia atrás, o si estás hablando a lo mejor de unidades cargadas nada más, ¿no? Hacia atrás. Entonces, pues bueno, yo creo que necesita un efecto por ahí de mucha inteligencia logística dentro de las organizaciones para setear lo que realmente haga sentido setear como logística inversa, ¿no? En una organización. Todo un análisis, ¿no? Que hay que realizar. Oye, Bélgica, en el mismo sentido, digo, suena súper interesante, pero debe de haber algunos inconvenientes. ¿Cuáles son los que tú destacarías? Yo creo que la parte de inconveniente es importante destacar el aumento de las actividades que tiene o que tendría la compañía en el momento de implementar los temas de logística inversa, ya de acuerdo a sus necesidades,
pero sí existe un incremento de actividades importantes, ya sea que lo hagas tú mismo como compañía o lo hagas a través de un outsourcing. Walmart lo hace ellos mismos, Unilever lo hace a través de un outsourcing. Sistemas, aparte de los sistemas para poder controlar todo eso que retorna, creo que también es un inconveniente como compañía, y es que no tienes el volumen suficiente para poder implementar tecnología que te ayude a controlar. No solo se trata de retornar y retornar sin tener control, hay que retornar y tener control. Excelente control creo que es la base para poder decir que nosotros es un inconveniente si es que no nos hace sentido porque como compañía no generamos volumen. La participación de todos los departamentos, en este caso para mí sí es un must, porque sí tienen que estar todos en línea para implementar este tipo de logística. El departamento de finanzas, como ya lo mencionó Emily, el departamento de ventas, la parte de atención a clientes, son áreas que deben intervenir directamente. Y a la parte considerar la devolución y la estadística de la devolución a clientes. Importante tener eso en un KPI que nos pueda decir qué tan importante es para nuestros clientes la devolución de sus productos. En el caso de la logística e-commerce es súper importante. Representa alrededor de un 76% la experiencia de compra. El que tú le puedas, el que él tenga esa facilidad de devolver su producto. Entonces yo veo esas inconveniencias dependiendo del tipo de industria que estés tratando. Y poder hacer un análisis creo que es algo importante que debieran estar haciendo todas las compañías. El caso Unilever quizá no recupera un porcentaje más que de un 10% con la venta a varilleros de lo que recuperamos, no recuperamos más. Sin embargo, es una necesidad porque constantemente estamos devolviendo producto que no le puedo dejar a Walmart tirado ahí en sus cortinas. Entonces, aunque no recupero más que un 10%, sí tengo esa necesidad de implementar esos servicios de outsourcing. Entonces, esos son los inconvenientes que yo veo en esa parte de la logística inversa, los costos que pudiéramos tener. Muchas gracias, Bélgica. Oye, Emily, en este mismo sentido, hay costos que al final están relacionados a todas estas actividades y otras, seguramente que ahorita nos compartía Bélgica. ¿Qué costos están relacionados? Igual de una forma general, entiendo que es una logística, digo, un análisis muy preciso, pero ¿cuáles costos están ahí inmersos? Bueno, hablábamos hace ratito del transporte como jugador clave, ¿no? Para poder ejecutar un modelo de logística inversa. Entonces, todo ese transporte, pensemos que de no tenerla, pues sencillamente es un flete que no pagaríamos, ¿no? Sea backhaul, sea round trip o sea una recolección directa. Yo diría que ese es uno de los grandes costos de la logística, al igual de lo que requiera el tratamiento de los materiales, ¿no? Imagínense, hablaba, por ejemplo, hace rato Bélgica de máquinas para lavar o yo qué sé, ¿no? Para reciclar ciertos para materiales, los RPCs, reacondicionarlos, ¿no? Entonces, el invertir en ese tipo de maquinaria o subcontratar a un experto que nos haga ese tipo de limpiezas, reacondicionamientos, etcétera, pues son costos asociados directamente a una logística inversa, a un modelo de logística inversa, ¿no? En CBI les puedo contar que, por ejemplo, el almacenaje, el control de calidad, ¿no? El segmentar esta tarima sí se sirve, esta no sirve. O sea, al final es mano de obra, es gente, es almacenamiento, en fin, un proceso por ahí de disposición. Entonces, ese tipo de costos creo que también son inherentes y son clave, ¿no? Dentro de un modelo de logística inversa. Entre otros, ¿no? Se pueden hablar de pues cierta contabilización de recursos humanos, ¿no? Para justamente gestionar una devolución, hacer toda la parte administrativa, planear bien los inventarios de devolución. Y bueno, si los materiales además, como lo decía yo hace rato, son parte del activo de la empresa, ¿no? Y te interesa darles una utilización, pues definitivamente no es lo mismo en nuestro caso, por ejemplo, ¿no? Comprar unas tarimas de madera que sabemos que las vamos a usar una vez y las vamos a desechar, versus comprar tarimas plásticas que cuestan muchísimo más, pero que les queremos dar una rotación que a la larga nos tenga o nos agregue un valor, ¿no? O un beneficio económico en la compañía. Entonces, per se los materiales, pues ya cuestan, ¿no? Ya lo que inviertes en materiales para, a su vez, que caigan en un modelo de logística inversa, pues ya per se se convierten en un costo asociado a este modelo logístico.
Sí, por supuesto. Oye, y Bélgica, ¿cómo sé si estoy lista? O sea, ¿cómo sé si yo como organización o como empresa estoy preparado? ¿Qué elementos debo de tomar en consideración para decir, ya puedo empezar a hacer logística inversa? Yo creo que tienes que evaluar varias situaciones. Por ejemplo, pienso que el tema de evaluar la trazabilidad que pudieras tener de esa devolución en tiempo real, es importante hacer esa evaluación si yo puedo tener información para poder controlar. El poder analizar la data de tu compañía, cuánto tienes de devoluciones, cuánto tienes de su producto en cada uno de tus formatos de negocio. La evaluación de la data es un punto importante al que tienen que hacer las compañías para poder saber si ya están listos para llevarlo a cabo. El integrar a sus flujos de trabajo, los flujos de trabajo de logística inversa, los flujos que actualmente tienen, creo que es importante tenerlos inmersos en el mismo flujo para no estar generando procesos adicionales. Para mí es importante integrar los datos de satisfacción del cliente. Siempre como compañía pues estamos enfocados al dar ese servicio al cliente. El tener esa data, el servicio al cliente creo que es muy importante. Hacer modelos de simulación de logística inversa, que nos pueden ayudar mucho para saber cuáles pueden ser nuestros costos, cómo podemos llevar a cabo todo ese proceso. Creo que sí es importante hacer esos modelos. Planear bien las actividades de recuperación, si lo vamos a hacer nosotros, lo va a hacer una compañía externa, ese sería otro punto. Y bueno, analizar bien el tipo de compañía que somos. Hoy todas las compañías estamos enfocadas a hacer un Go Green, ¿no? Finalmente todas estamos con esa responsabilidad social de buscar reutilizar todo lo que es plástico, todo lo que son envases, y de poder tener una recuperación, si es que no es mayor al 10-15%, sí buscamos tener una recuperación, ¿no? Entonces yo vería que eso es el análisis que tendríamos que estar haciendo para ver por dónde pudiéramos empezar. Digo, el tema, por ejemplo, de los envases, si somos una compañía, como les mencionaba, Mary Kay, donde nosotros estamos buscando el que los envases se puedan reciclar y reutilizar, yo creo que eso muchas compañías de entrada ya lo podrían hacer. Esa recolección ya la hacemos hoy día de manera natural en nuestras casas, en las compañías debe ser un must. Ok. Oye, y tomando este tema de ejemplo, en el caso de Mary Kay, es muy clara la logística que nos mencionas. Sin embargo, pensando en el e-commerce, debe de tener su propia particularidad, ¿no? Es un segmento, ahora está, bueno, siempre ya tiene un rato en boom, pero desde que comenzó la pandemia, todo el mundo utilizamos el e-commerce. El e-commerce. ¿Qué particularidad nos podrías compartir de este sector? Pues yo creo que aquí la logística inversa es algo que es parte, no es, está sujeto a un análisis. Creo que aquí en el caso del e-commerce sí es parte de sus procesos normales como compañía, porque sí es un tema importante, las devoluciones se incrementan de manera considerable, al grado que hoy día la parte del e-commerce la tienen que hacer incluso compañías. En el caso, por ejemplo, de Mercado Libre, lo hacen compañías como FedEx, las devoluciones. Entonces, yo creo que aquí no está, es algo que ellos necesitan tener de manera totalmente organizada, tiene que ser sistemático, todo a través de tecnología y lo tienen hoy día. Yo creo que esa es otra de las variables importantes en el caso del e-commerce, adicional a que el cliente compra básicamente porque tiene esa garantía de que va a poder devolver su producto si le llega en mal estado. Esa garantía yo creo que a ellos les conviene mucho más, aunque sí gastan, les conviene mucho más porque pueden tener mayores clientes dado que dan esa garantía y esa satisfacción. Yo creo que es parte importante el tema del e-commerce. Sí es una actividad que se debe tener en ese tipo de compañías. Sí es un gasto adicional, pero representa satisfacción a los clientes. No sé, Miriam, ¿qué Incluso opines? mencionabas por ahí un porcentaje, ¿no? O sea, la experiencia de compra, Sí. el decisor de que si alguien compra a X o Y compañía de e-commerce, mucho va asociado a si tienen una política de retornos amigable a ellos o no, ¿no? Sí, Entonces ya se vuelve como parte del valor justamente de compañías de e-commerce el tener una logística inversa sólida y amigable, ¿no? Para los consumidores. correcto. Y hoy esas compañías tienen posiciones inbound, outbound.
gente específica para el in y para el out, precisamente porque se ha incrementado de manera impresionante ese servicio. Los clientes por cualquier situación pueden devolver, no simplemente porque el producto no exista, ¿no? No haya llegado cambiado, sino por cualquier golpe en la caja, pueden devolverlo porque se tiene esa garantía. Entonces eso es un incremento impresionante. Hay compañías como lo que es Mercado Libre que en la última milla utilizan sus propios camiones, ahí no utilizan al operador logístico que es DHL, lo hacen ellos mismos. En esas mismas unidades de negocio no retornan su producto, por ejemplo. Mercado Libre específico no lo regresa en sus mismas unidades. Ahí contrata servicios de compañías 3PL. Que digo, a lo mejor ahí podrían aprovechar para hacer sus regresos. Pero yo creo que han ido evolucionando fuertemente, digo, y lo que puedo conocer un poquito más es Mercado Libre, han evolucionado, pero al final del día no hacen estos retornos con estas compañías. Pero ellos sí, con su propia flota que contratan, hacen entregan al cliente final. Ya digo, es cuestión de que vayan viendo qué volumen es importante para poder hacerlo con sus mismas flotas. Tercerizadas, porque son flotas tercerizadas, pero pueden irlo haciendo, ¿no? Y yo ahí lo asocio, y fíjate que tocas un tema importante, Bélgica, el por qué no con las mismas unidades que hacen la última milla del reparto, ¿por qué no eficientar también la logística hacia atrás, ¿no? Y con esas mismas, pues hacer recolecciones. Creo que aquí se suma un factor bien importante que es el servicio al cliente, ¿no? Y el no querer afectar o que exista dependencia de un modelo de logística para el otro, ¿no? Entonces, también en ese sentido, pues las organizaciones deciden, ¿no? Hasta qué punto sacrifico un poco el tiempo de espera del cliente en una recolección versus hasta qué punto soy más eficiente y genero savings o ahorros a la compañía, ¿no? Entonces, es donde entran esos factores que pesa más, que tenga clientes satisfechos, que me compren muchas veces a través de mi canal o tener una cantidad de eficiencias logísticas y ahorros y logística verde y lo que tú quieras. Entonces, sí juega mucho saber en qué mercado estamos compitiendo, en qué mercado estamos implementando un modelo de logística inversa, ¿no? Entonces, creo que es un tema bastante interesante y que puede dar para mucho esto del e-commerce, ¿no? Sí, correcto. Sí, como dices, hay que evaluar qué me conviene más, si doy servicio al cliente o aprovecho mi flota. Definitivamente. Y creo que tomaron ya su decisión, ¿no? A lo mejor sí. falta... A lo mejor no hay falta ese último paso. Y también el tema de las alianzas con los 3PLs o empresas de outsourcing, yo creo que es importante, porque incluso hay compañías como Amazon que puedes entregar tu devolución en un 7-Eleven. Entonces, también son alianzas estratégicas con otras compañías que tienen presencia cercana a todos los clientes, ¿no? Claro, estrategias al final para estrategias. Y pues bueno, me voy a ir directo a las preguntas. Tengo una última, pero se las voy a dejar hasta el final, a ver si nos da tiempo, porque hay muchísimas. La verdad es que nada más veo que la burbuja sigue creciendo. Sí, entonces voy a tratar de ser muy concisa, porque hay unas que están muy desarrolladas. Pero bueno, aquí hay una de Camila que trabaja para Parmalat en Colombia, y logística inversa. Se trata en ese caso del desperdicio de la leche, el vencimiento y su vencimiento. Espérame, que ya la perdí. Estaba leyendo y... Y esta leche es llevada como alimento de cerdo. ¿Se puede tomar esto como logística inversa? ¿Ustedes consideran que esto es logística inversa? Definitivamente yo creería que sí. Sí. Sí, o sea, al final Parmalat se dedica a vender leche, ¿no? Esa es la logística tradicional, distribuirla y ponerla en el punto del consumo. En este caso estamos hablando de, si entiendo bien la pregunta, material caduco, material que a lo mejor no logró completar su ciclo comercial natural y hay que generar una logística justamente para disponerla, en este caso pues para alimento a ganado. Definitivamente estamos hablando de una logística inversa. Claro. Y ahí obviamente ella va a tener un beneficio por esa venta de ese desecho. ¿Tienes sus datos?
Sí, esa o una parte me reducción en interesa. sus costos, no lo sé, o sea, ahí sí depende de la dinámica, ¿no? Al final le va a costar ir por esa leche, traerla, llevarla a otro, y a lo mejor recuperará un margen mínimo, ¿no? De lo que originalmente debe haber sido esa venta. Entonces es como una recuperación, digámoslo Una así. recuperación, un porcentaje. Desconozco, ¿no? El modelo, pero a su pregunta de Camila, definitivamente creo que sí estamos hablando de una logística inversa. Mariana Sandó pregunta si conocemos el impacto de la huella de carbono que tiene la logística inversa y qué tenemos que considerar para ver si realmente es redituable invertir en la logística inversa, es decir, una especie de costo versus beneficios, ¿no? Pues el impacto en la huella de carbono yo creo que sí es importante y estamos hablando yo calculo que deba ser un 10% de reducción de emisiones contaminantes. Sin embargo, el tomar la decisión de si lo llevo o no lo llevo a cabo, sí depende del tipo de compañía. Yo y estoy firmemente creyente de que todos debemos impulsar el reducir esa huella de carbono. Ser Go Green, sin embargo, cada compañía tiene los recursos y se tienen que hacer, como ya lo mencionamos, todo el análisis complejo. Pero sí hay una reducción de un 10% en las emisiones contaminantes, sí. Como les decía, en DHL lo llevamos a razón de árboles y estamos hablando de que yo reduzca 20, 25 viajes, reduzco alrededor de 700 árboles talados. Entonces, por supuesto que conviene, además de que no gasto en más viajes, soy amigable con el medio ambiente. Nuestra logística de consolidación, medimos esa parte cuando consolidamos mercancía de diferentes clientes y la enviamos a nuestros 8 puntos. Podemos ver una reducción importante en la huella de carbono, pero sí depende de cada compañía. Para DHL es muy importante, porque tenemos el volumen y la cantidad de clientes para subirnos a un camión que va a México-Tijuana, ¿no? Y llenarlo con tarimas de diferentes clientes. Hazel Humana pregunta, según su experiencia, ¿cuál es el mejor Incoterm para transporte versus ahorros? Incoterm, hablando de, yo creo que... Pues no. FOB. Bueno, yo en Walmart teníamos FOB. Free on board. Free on board. Yo diría, miren, pues otra vez, depende también, y perdón por usar tanto la onda, depende, pero sí cada empresa tiene sus particularidades. Si estás hablando de una logística de venta, ¿no? La logística convencional de hacer llegar tus productos al cliente y el servicio es parte medular del valor que tú ofreces a ese cliente, pues definitivamente tienes que considerar una logística como parte de tu ADN. ¿No? Es un puesto en planta del cliente, puesto en la frontera del cliente, puesto, ¿no? O sea, tendrías que absorber un poco esos Incoterms en donde te implican a ti la responsabilidad de manejar esa logística y hacer el pago del servicio del transporte. Sea CIP, CPT, cualquiera que tenga que ver con costo y transporte pagado hasta la puerta del cliente o donde el cliente lo quiera. Por ejemplo, en la logística inbound, ¿no? Cuando se trata de traer mercancías a tus plantas, que es algo, por ejemplo, como lo que me toca hacer en CBI, pues la naturaleza de los productos nos los da, por ejemplo, el vidrio, que es, yo diría, uno de los materiales de envase medular y en los que por sus dimensiones y tamaño no podemos tener excesos de inventario. Necesitaríamos millones y millones de metros cuadrados de bodega para hacer una construcción de inventario. Tenemos que tener una logística muy afinada, ¿no? En donde juguemos con todo el pipeline para poder llegar casi just in time a las cervecerías. Compramos Xworks, ¿no? Queremos hacernos cargo de eso, de ese material, de toda la logística, para asegurar que nuestros procesos de planeación y manufactura y logística, ¿no? El transporte per se, pues sean y vayan de la mano, ¿no? Pero aquellos materiales que a lo mejor son más commodities, que podemos tener cierta flexibilidad de manejarlos o de almacenarlos en algún punto intermedio, yo qué sé, bueno, pues compramos DAP, ¿no? En donde el proveedor nos pone eso puesto en planta, ¿no? Entonces, DAF, ¿no? DAF o DAP, según si es frontera o planta, pero pues tendría esas particularidades, ¿no? Yo diría, en aquello en lo que para ti es
parte de tu médula espinal de tu operación o de tu servicio, hazte cargo de la logística, ¿no? Hasta donde obviamente los costos y el modelo te dé, pero yo diría que si es parte de tu ADN, tendrías que considerar aquellos Incoterms en donde el transporte va administrado por ti mismo. Ok, por ejemplo, el caso Walmart compra FOF on board. Dependiendo, si hay algún vendedor que quiere Xworks, se acepta, pero es muy poco. Normalmente compra FOF, precisamente para evitar cualquier situación. Y todo por el tamaño de compañía puede tener muchos convenios con navieras y se hacen convenios a nivel global. Entonces, a Walmart, por ejemplo, le conviene FOF, pero mueve una cantidad impresionante de importación. Claro, depende. Ahora sí que Depende. como comenzaban, es súper importante en la compañía. Sí. Ana Carrasco nos preguntó hace mucho, la verdad es que fue de las primeras preguntas y no la hemos puesto sobre la mesa. Sí. Pregunta que en el caso de mermas de los alimentos perecederos, ¿hay espacios para compostar? Y en este caso, ¿hay intervención de terceras empresas? Bueno, en el caso de Walmart no se retorna nada de las tiendas a los sites, no hay espacio para compostar. Por ejemplo, Walmart no tiene esos espacios para compostar. Y en el caso de Mary Kay, se destruye. Si se chorreó la crema, se manda a destrucción. Es destrucción automática y contratamos una compañía que se dedica a la destrucción de estos productos. Caso Unilever, también hay compañías que se dedican a la destrucción. No hay composta. Sí, se vuelven procesos secundarios, digamos, y de no ser parte de digamos, de tu rutina logística, definitivamente no va a haber un destino de recursos para poder poner ese tipo de mecanismos de recuperación. Normalmente se subcontratan los servicios especializados para disposición final de residuos. Sí. Sí, aparte porque fiscalmente lo necesitas y necesitas tener ese documento que se destruyó. Okay. Héctor Chuez pregunta, ¿cómo controlar el contenedor de envases por clientes? Ya que para dejar a los productos prestan el contenedor y el cliente lo usa para otros fines muchas veces. ¿Cómo recomiendan controlar este contenedor? En el caso de Mary Kay, lo que pasa es que con los contenedores lo que estamos buscando es que se pongan en las unidades de negocio donde las consultoras acuden normalmente para envío de sus productos. DHL tiene centros de acopio para devolución, para entrega de mercancía, para que tú vayas y pongas tu mercancía y se entregue al cliente. Entonces, en esos centros es donde se pondría adicional al centro de distribución. Ahí pondríamos adicionales. Daría en esos centros que son de DHL, pues. Y los tendría que controlar DHL. Sería un servicio outsourcing. No lo controlaríamos nosotros porque no tenemos esos puntos de venta. Nosotros, Mary Kay, no tenemos puntos de venta. Como pudiera tener Natura, por ejemplo, algunos puntos de venta, Mary Kay no los tiene, son venta directa consultora. Ok, perfecto. Jonathan por ahí nos pregunta, digo, nos queda muy poquito tiempo, pero si tienen algún material en donde se señalen los criterios, protocolos, para saber cuándo cómo tomar decisiones de qué se recupera, qué se puede donar, qué se puede vender y evaluar el tema de las devoluciones. ¿Qué le recomendaría? Sí, bueno, yo le proporciono a DHL un listado, en el caso de Unilever le proporcionaba un listado a DHL de las condiciones que debe tener cada producto, tanto para que se deseche, se recondicione y se venda varillero. Sí tenemos especificaciones que nos da el equipo de calidad, pues en este caso es de cada compañía, los de Unilever son muy específicos. Incluso específicamente yo le pido a las fábricas, a nuestras fábricas, le pido el corrugado. DHL solamente lo pone en cajas, está limpio, separado, etcétera. Pero sí les damos a DHL unas especificaciones. Sí existen. Pero no sé, de acuerdo a su compañía, si aplique o no aplique. Estas son las que aplican para Ever. Ok. Aquí hay una pregunta que no trae, es anónima, pero me parece muy interesante. Preguntan si hay alguna normativa que regule los artículos que entran a la logística inversa. Es decir, ¿hay alguna normativa que nos puede decir qué puede entrar y qué no puede entrar a este proceso?
No, no como tal. No. Los productos se regulan en distribución, en transporte, de acuerdo a las normas oficiales vigentes, sin importar si hablas de una logística convencional como en una logística inversa. Es decir, se rigen bajo los mismos protocolos o convenios o políticas que utilizarías en una logística convencional. Sí, se retorna mercancía, pues ingresa al almacén, se hace la parte de la nota de crédito al cliente y se hace el ingreso en el sistema de la mercancía que se va a devolver y que sí se puede volver a vender. Lo Correcto. que, o sea, tenemos la documentación y en sistema se da de alta todo. Regresa, lo doy de alta en sistema, se vuelve a ingresar al almacén. No necesitaríamos tener como una política diferente. Sí, las normativas, digamos, que regulan el producto per se del que estés hablando y su manejo, su adecuada disposición, su adecuado almacenamiento, su adecuada transportación. Y nuevamente, el modelo logístico, sea outbound o inbound, va detrás, ¿no? No es como tal una regulación específica para un modelo logístico, sino para el producto del que se esté hablando. Incluso donaciones, tenemos un documento que dice que donamos X cantidad de productos en la institución. Todo súper específico. Pues la verdad es que estamos sobre el tiempo. Yo no sé si nos corran. Yo nada más les haría una última pregunta que también encontré en el panel, que, bueno, en las preguntas, y me pareció también muy, muy interesante. Si ustedes pudieran poner un ejemplo de logística inversa muy positiva, muy bien implementada y una mal implementada, ¿tienen alguna que les venga a la mente? Digo, a lo mejor puede ser comprometedor porque pues está... No, a lo mejor no decir una marca, pero alguna experiencia que hayan vivido es interesante. Bueno, en la de área de oportunidad, ¿no? Comentábamos justo hace rato estos modelos en donde, ¿por qué no? ¿No? Utilizar mejor las flotas, las rutas de reparto para poder hacer recolecciones a costos más eficientes. En fin, al final, otra vez, no hay como el bueno y el malo, ¿no? Sencillamente, sí te preguntas el qué hay detrás, ¿no? De esas decisiones, yo diría, en algunos modelos de logística inversa. En casos de éxito, bueno, pues creo que hay muchos, ¿no? Por comentar y creo que hasta los mismos compañeros que estuvieron conectados nos compartían los propios, ¿no? Esto de la reutilización de la leche caduca, por ejemplo, ¿no? Para otro tipo de segmento, pues son modelos, creo yo, pues que abonan mucho, ¿no? El no desechar eso y poderle sacar un segundo uso a un producto, ¿no? Que ya no cumplió su ciclo original, pues es padrísimo, ¿no? El reciclar materiales, ¿no? Casos de plásticos, todo el reciclamiento y reutilización que se le pueda dar al final abona, ¿no? Al footprint ecológico, pero también a un tema de eficiencia operativa, ¿no? Entonces, pues se pueden mencionar quizá muchos tipos pero creo que todas con sus particularidades, ¿no? Ni buenas ni malas, sencillamente la que funciona para las empresas, diría yo. Pues digo, de mi parte, creo que primero que nada sería agradecerle a toda la gente que está conectada. La verdad es que se mantuvieron muy interesados, súper activos. Eso está, desde mi punto de vista, muy padre, ¿no? Todas las preguntas. Ofrezco una disculpa por las que no pudimos pasar, pero la verdad es que sí fueron muchísimas y la conversación se volvió muy interesante. Yo quizás despediría un último comentario, Bélgica, Emily, para cerrar. Y pues de mi parte ha sido un placer compartir con ustedes y agradezco nuevamente a Soy Logístico por la invitación. Pues igual de mi parte, muchas gracias. A mí también me encantó estar leyendo preguntas y casos de industrias muy diferentes, ¿no? A las que todos conocemos y creo que es muy rico compartir experiencias. Agradezco igual el foro y pues a través de ustedes queda abierto también mi correo electrónico, mi contacto para pues seguir construyendo juntos, ¿no? Como esta red de logísticos y a través de esta asociación tan exitosa, pues también seguir en este contacto y seguir enriqueciéndonos en conocimiento. Muchas gracias a ti, Paula, también por la moderación y a quienes nos invitaron. Gracias. Claro. Pues yo agradecerle a Soy Logístico por esta oportunidad de compartir experiencias con Emily, con Pau y con toda la gente que estuvo activamente participando con nosotros. Muchas gracias porque se comparten muy buenas experiencias y seguir compartiendo esta parte, bien lo mencionó Emily, es importante hacer esas redes donde podamos compartir buenas prácticas.
y siempre el tema de ir Go Green, yo creo que como país debemos impulsar a que esto se continúe, y con esas buenas prácticas que compartamos, yo creo que lo vamos a lograr. Muchas gracias, la verdad, es que buena experiencia. Muchas gracias. Muy bien, pues Gaby, ¿dónde andas? Ahí está Gaby. ¿Algo para cierre, Gaby? Pues agradecerles, la verdad que contenta estoy, qué participación tan activa de todos los espectadores. También en Facebook Live hay varios conectados. O sea, a todos muchísimas gracias por acompañarnos. Y sí, justo esta es la idea, el compartir, el generar esas redes, Bélgica. Nosotros esa es nuestra intención como asociación, como Soy Logístico. Y bueno, todas las preguntas que quedan pendientes, si hay alguna en particular ahí que encontremos, que podamos aportar, que podamos ayudar por correo, Claro. estaremos respondiendo. Claro, Claro, con apoyo de Bélgica, de Emily, de Pau, si nos lo permiten. claro. Pues agradecerles y esperarlos la próxima semana. Tenemos también otra sesión de webinar logístico. Y de verdad, muchas gracias, Bélgica, Emily y Pau. No, gracias a ustedes por la Gracias a invitación. ustedes. Igual, Gracias a todo el auditorio. Muy complacido, un agradecimiento por parte del Consejo Directivo, donde Emily es integrante del Consejo. No nada más es el tema del conocimiento que ustedes exponen, sino también tiene que ver con esta inspiración que ustedes le dan a otras mujeres profesionales de la logística para que vean la posibilidad de crecimiento profesional en esta área. Yo creo que no hay que decirlo, hay que hacer ejemplos, y esta parte de presentarlas a ustedes, de que ustedes acepten, de que cuenten su historia y sus conocimientos es bien importante. Así que pues muchas gracias, nos seguiremos viendo. También felicitar a Gaby y Excel por la coordinación del webinar, lo hacen bastante bien, y también contentos porque, como dice Gaby, tuvimos mucha gente conectada. Llegamos casi a los 300 y casi a los 100 en Facebook Live, y seguramente el video en Facebook Live va a tener mucha repercusión. El tema no es fácil en el sentido de la cantidad de tiempo. En una hora decir que es logística inversa pues sería imposible. Así que bueno, de lo que se trata es de inquietar a la comunidad logística con los temas para que después vaya e investigue, y pregunte y estudie y analice, para que puedan tener el concepto mucho más aterrizado. Pues muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana. Tenemos nuestro webinar el miércoles, más técnico porque tiene que ver con el tema de manejo de materiales. Todo lo que es hacer un centro de distribución mucho más óptimo para responder a los requerimientos de una logística eficiente. Igual a las 12 horas, esta vez con el apoyo de Conveyor. Gaby, nos vemos Paula, nos vemos Emily, nos vemos Bélgica, muchas gracias. Cuídense, muchas gracias. A ustedes, Cuídense mucho. Y bueno, reiteraros la felicitación, de verdad, tantos comentarios felicitándolas, también está sorprendente. Gracias, Mencionar, como David lo gracias. decía, que son mamás todas. Veíamos antes de iniciar cómo los niños están ahí, seguro, mamá, mi tarea, y ustedes exitosas en sus labores. Sí, Felicidades. Lady Power. Gracias. Cuídense mucho. Gracias. Un abrazo. Cuídense, un abrazo. Hasta luego, Bye. gracias. Bye. Bye.